Hola, nosotros somos el equipo 1 y hoy hablaremos sobre la inductancia. Mi nombre es Belén. Y Yoli, Y yo, Jonathan Hernández. y continuamos. Tenemos a la inductancia en la física como aquella propiedad que ostentan los circuitos eléctricos por la cual se produce la fuerza automotriz. Una vez que existe una variación en la corriente que pasa, ya sea por el propio circuito o por el próximo a este. Entonces, entendemos esta como la asociación de la corriente eléctrica y la variación del campo magnético. Como lo habíamos visto en temas anteriores, el campo magnético se encarga de atraer o de repeler estas fuerzas eléctricas. Ahora hablaremos sobre la fuerza electromotriz y pues como primera instancia lo vamos a definir. Bueno, para este tema, la fuerza electromotriz la estaremos representando con las siglas FEM. Y bueno, esta es una magnitud que cuantifica la energía suministrada por la fuente de energía eléctrica por cada unidad de carga eléctrica, o más bien dicho, en otras palabras, esta fuerza electromotriz se refiere a la energía eléctrica producida por un generador o una pila y se mide en voltios. Ok, ahora veremos ley de Faraday de la inducción electromagnética. La ley de Faraday establece que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la velocidad con que cambia el flujo magnético a través de este circuito. La ley de Faraday explica la inducción electromagnética. En la inductancia cuantifica la capacidad de un componente para producir una fuerza electromotriz en respuesta en cambios de la corriente. Es decir, estamos hablando de máquinas, de capacitores, de ese tipo de circuitos. Siguiente. Muy bien, ahora explicaremos qué es la autoinducción. Definimos a esta como un fenómeno que surge cuando el inductor y el inducido constituyen el mismo elemento, es decir, cuando por un circuito circula una corriente eléctrica, alrededor se crea un campo magnético. Como vemos en la imagen, se está creando un campo magnético dentro y fuera de este circuito, lo que provoca una corriente eléctrica en este mismo, es decir, la capacidad de una bobina de producir una fuerza electromotriz autoinducida se mide con una magnitud llamada autoinductancia o inductancia. Ahora veremos de manera visual la inductancia y su trayectoria según la ley de Ampère. Bueno, pues primero para empezar, el campo magnético en un selenoide. Bueno, para este punto me voy a detener para explicar qué es un selenoide para que se entienda. Un selenoide es un dispositivo electromagnético que convierte la energía eléctrica en energía mecánica lineal. Básicamente consiste en una bobina de alambre enrollada alrededor de un núcleo de material ferromagnético. Aquí podemos ver una representación de cómo fluye la energía en un solenoide. Y bueno, ahora sí podemos continuar con que el campo magnético en un solenoide largo se concentra en su centro, en un campo casi uniforme. El campo exterior es débil y divergente, y aquí lo podemos observar. Siguiente. Esta fuerza electromotriz está en la dirección opuesta a la dirección de la corriente, tal como postula la ley de Lenz. El, el MFF, el que vimos anteriormente, inducido puede ser descrito por la siguiente ecuación, que es V igual a menos L por dl entre dt. Pueden notar que la fórmula es parecida a la fórmula de las derivadas, lo cual es muy importante en estos temas, donde V es la fuerza electromotriz inducida, L es la inductancia y dl entre dt
es la tasa de cambio de la corriente respecto al tiempo. La unidad de inductancia es Henry, llamado así en honor a José Henry, quien primero descubrió la autoinductancia. El símbolo de la inductancia es L, en honor a Henry Lenz, quien postuló la ley de Lenz, que describe la dirección del MF inducido. Bueno, presentaremos algunas fórmulas. En primer lugar, tenemos la de la inductancia, que es una medida de cuánta oposición ofrece la espira a un cambio en la corriente. Lo vamos a definir como H de Henry es igual a voltaje por S sobre A, donde también tenemos otra en una bobina cualquiera, es decir, L es igual a N. Para un solenoide, la inductancia viene determinada por la siguiente fórmula que vemos a continuación, donde la inductancia básicamente es igual a la permeabilidad absoluta del núcleo por eh, el producto de el número de espiras, perdón, elevados al cuadrado por el área de la sección transversal del bobinado, y todo esto dividido entre la longitud de las líneas de flujo. Son unas fórmulas un poquito tediosas, pero son necesarias para ir determinando. Ahora hablaremos sobre la inductancia magnética. Bueno, a esta la llamaremos inductancia al campo magnético, y ya que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma que conforma un inductor. O, bueno, dicho en otras palabras, esta es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan un campo eléctrico. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Aquí tenemos algunas aplicaciones, como lo mencionamos anteriormente. La inductancia se aplica en transformadores eléctricos, en motores eléctricos, en bobinas eléctricas, imanes, etcétera. Los conductores básicamente son o están hechos de bobinas. O sea, estamos hablando de prácticamente todas las máquinas que utilizamos hoy en día. Y no solo eso, también tiene algunas aplicaciones en la vida cotidiana, como puede ser en la cocina de inducción, las lámparas de inducción, los hornos o la recarga de baterías eléctricas. Por último, tenemos un ejercicio, el cual será brevemente explicado por nuestro compañero Ali. Bueno, aquí les va. Supongamos que tenemos un inductor con una inductancia de 0.5 henrios. Usamos la sigla H ya que es la que se debe usar para los henrios. Y una corriente que cambia con el tiempo, según la siguiente ecuación, de que va a 4t amperes, donde t está en segundos. Ahora, queremos calcular la fuerza electromotriz inducida en el inductor en el instante t 2 segundos. La fuerza electromotriz inducida es un inductor que se puede calcular utilizando la fórmula anteriormente explicada. Ahora, solo sustituimos en la fórmula que ya vimos anteriormente y así es como obtenemos, es decir, sería aproximadamente, bueno, como este video es educativo, se los dejamos de tarea y al último explicaremos la respuesta. Siguiente, por favor.